Hola a todos, soy José Luis y estoy encantado de darles la bienvenida. Bienvenidos a nuestro recorrido por las teorías pedagógicas más influyentes que están transformando la educación hoy en día, con un enfoque especial en cómo estas ideas pueden resonar y aplicarse en el contexto mexicano. Entender cómo aprendemos es fundamental, no solo para los educadores, sino para cualquier persona interesada en el desarrollo personal y el futuro de nuestra sociedad. A lo largo de este video vamos a desglosar conceptos que a primera vista pueden parecer complejos, pero que en realidad son herramientas increíblemente poderosas para mejorar la forma en que enseñamos y aprendemos. Nuestro objetivo es claro. Queremos que al final de este video tengan una comprensión sólida de estas teorías fundamentales. No se trata solo de memorizar nombres o definiciones, sino de apreciar la lógica detrás de cada enfoque y, lo más importante, de visualizar cómo se manifiestan en el aula y más allá. Exploraremos cómo cada una de estas teorías se aplica en la práctica y su impacto en el aprendizaje, desde las bases del conductismo hasta las complejidades del aprendizaje experiencial. Veremos ejemplos concretos que ilustrarán estas ideas, haciéndolas más accesibles y relevantes para nuestra realidad educativa. Este viaje es para ustedes, estudiantes, maestros, padres de familia y cualquier persona curiosa sobre el fascinante mundo de la pedagogía. Queremos fomentar una conversación, inspirar nuevas ideas y sobre todo, empoderarlos con conocimiento. Así que, prepárense para sumergirse en un análisis detallado y ameno de las teorías que están moldeando el futuro de la educación. Juntos, descubriremos cómo podemos utilizar estos conocimientos para crear experiencias de aprendizaje más efectivas y significativas para todos en México. Comencemos. Iniciemos nuestro análisis con la teoría conductista, una de las piedras angulares en la historia de la psicología educativa. Esta teoría postula que el aprendizaje es, fundamentalmente, un cambio observable y medible en la conducta. Imaginen que la mente es como una caja negra al principio. Lo que realmente importa son los estímulos que recibe del entorno y las respuestas que genera. Los conductistas, como Pavlov con sus famosos perros o Skinner con sus experimentos de condicionamiento operante, se centraron en cómo las consecuencias de una acción, ya sean recompensas o castigos, pueden fortalecer o debilitar una conducta específica. Piensen en ello como la base de muchos hábitos que formamos. Si una acción nos lleva a un resultado positivo, es más probable que la repitamos. En el contexto educativo, el conductismo ha tenido una influencia notable, especialmente en la enseñanza de habilidades básicas, procedimientos paso a paso, o en la gestión del comportamiento en el aula. El uso de refuerzos positivos, como elogios, puntos, o pequeñas recompensas por completar una tarea correctamente, o por mostrar un buen comportamiento, es una aplicación directa. Por ejemplo, cuando un estudiante aprende las tablas de multiplicar a través de la repetición y recibe una estrella dorada por su esfuerzo y acierto, estamos viendo el conductismo en acción. Aunque a veces criticada por su aparente simplicidad, esta teoría nos ofrece herramientas muy prácticas para moldear comportamientos deseados y establecer fundamentos sólidos en el aprendizaje inicial. Ahora, demos un paso más allá de la conducta observable y adentrémonos en la teoría cognitivista. Si el conductismo se enfocaba en el qué del aprendizaje, el cambio de conducta, el cognitivismo se interesa profundamente en el cómo. Esta perspectiva ve el aprendizaje como un proceso mental interno mucho más complejo. Aquí, el estudiante no es un receptor pasivo de información, sino un procesador activo. Piensen en su propia mente como una computadora increíblemente sofisticada. Recibe información, input. La procesa utilizando diversas estrategias, como la atención, la memoria, el razonamiento. La organiza, la almacena, y luego la recupera cuando es necesario, output. Figuras como Jean Piaget, aunque también asociado al constructivismo, sentaron bases importantes al estudiar cómo evoluciona el pensamiento en los niños. La teoría cognitivista pone un gran énfasis en cómo se organiza y se da sentido a la información. Esto significa que como educadores, no solo nos preocupamos por si el estudiante puede dar la respuesta correcta, sino también por cómo llegó a esa respuesta. ¿Qué estrategias mentales utilizó? ¿Cómo conectó esta nueva información con lo que ya sabía? Un ejemplo práctico en el aula sería enseñar explícitamente estrategias de estudio, como hacer resúmenes, crear mapas mentales para organizar ideas, o utilizar mnemotecnias para recordar datos importantes. También se enfoca en la metacognición, es decir,
en ayudar a los estudiantes a pensar sobre su propio pensamiento, a ser conscientes de sus procesos de aprendizaje y a regularlos de manera efectiva para alcanzar sus metas. Avanzando en nuestra exploración, llegamos a la teoría constructivista, una perspectiva que ha ganado una enorme influencia en la educación moderna. El principio fundamental aquí es que el conocimiento no se recibe pasivamente del exterior, ni se descubre como algo ya existente, sino que cada individuo lo construye activamente. Imaginen a cada estudiante como un pequeño científico o un arquitecto, que utiliza sus experiencias previas, sus interacciones con el mundo y con otros, para edificar su propia comprensión de la realidad. El aprendizaje, desde este punto de vista, es un proceso profundamente personal y único para cada individuo. El conocimiento previo actúa como los cimientos sobre los cuales se construyen nuevos entendimientos. En la práctica educativa, el constructivismo fomenta un aprendizaje mucho más activo y centrado en el estudiante. Se prioriza el aprendizaje significativo, es decir, aquel que el estudiante puede relacionar con sus propias experiencias y que tiene relevancia para su vida. Esto se traduce en metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes investigan temas de su interés, colaboran con sus compañeros para resolver problemas reales y presentan sus hallazgos. El error se ve no como un fracaso, sino como una oportunidad para aprender y reajustar la comprensión. El rol del docente se transforma, de ser un transmisor de información, pasa a ser un facilitador, un guía que acompaña al estudiante en su proceso de construcción del conocimiento, planteando preguntas desafiantes y creando entornos ricos en experiencias. Nuestra siguiente parada es la teoría sociocultural, asociada principalmente con el psicólogo ruso Lev Vygotsky. Esta teoría nos recuerda que el aprendizaje no ocurre en un vacío, sino que es un proceso intrínsecamente social y cultural. Nacemos y crecemos en contextos culturales específicos que moldean nuestra forma de pensar y entender el mundo. El lenguaje, las herramientas culturales y, fundamentalmente, la interacción con otras personas más expertas o con nuestros pares, son los vehículos a través de los cuales internalizamos el conocimiento y desarrollamos nuestras funciones mentales superiores. Vygotsky argumentaba que el desarrollo cognitivo individual no puede entenderse sin referencia al contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Un concepto clave de esta teoría es la zona de desarrollo próximo, CDP. Imaginen que hay cosas que un estudiante puede hacer de forma independiente, y otras que están completamente fuera de su alcance. La ZDP es ese espacio intermedio, donde el estudiante puede realizar tareas y resolver problemas con la ayuda o guía de un adulto o un compañero más capaz. Es aquí donde el aprendizaje es más efectivo. El andamiaje es otra idea fundamental. El maestro o el compañero proporciona el apoyo necesario, como pistas, modelos o preguntas, para que el estudiante avance, retirando gradualmente ese apoyo a medida que el estudiante gana autonomía. El aprendizaje colaborativo, los debates y las discusiones en grupo son, por tanto, estrategias pedagógicas centrales desde esta perspectiva, ya que permiten la co-construcción del conocimiento. Ahora, dirijamos nuestra atención a la teoría humanista, un enfoque que pone al individuo en el centro del proceso de aprendizaje, considerando no solo su intelecto, sino también sus emociones, motivaciones y su necesidad de autorrealización. Figuras como Abraham Maslow y Carl Rogers son referentes clave de esta corriente. Desde la perspectiva humanista, la educación debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos. Su objetivo primordial es fomentar el crecimiento personal integral del estudiante, ayudándole a desarrollar su potencial único y a convertirse en una persona plena y funcional. Se reconoce que factores como la autoestima, el sentido de pertenencia y la seguridad emocional son cruciales para un aprendizaje efectivo. En el aula, la teoría humanista se traduce en la creación de un clima emocional positivo y de apoyo, donde los estudiantes se sientan seguros, respetados y valorados como individuos. El aprendizaje se vuelve más centrado en el estudiante, lo que implica ofrecerles opciones y permitirles tener voz en lo que aprenden y cómo lo aprenden, siempre que sea posible. Se fomenta la autonomía, la responsabilidad y la motivación intrínseca.
Un ejemplo podría ser permitir a los estudiantes elegir temas de investigación que les apasionen o diferentes formas de demostrar su comprensión de un concepto, un ensayo, una presentación, un proyecto artístico. El rol del educador es el de un facilitador empático que comprende las necesidades individuales de sus alumnos y promueve un ambiente de confianza y respeto mutuo. Finalmente, exploraremos la teoría del aprendizaje experiencial popularizada por David Kolb, que sostiene que el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. En esencia, aprendemos haciendo y, crucialmente, reflexionando sobre lo que hemos hecho. Esta teoría propone un ciclo de aprendizaje que consta de 4 etapas interconectadas. Primero, tenemos una experiencia concreta, es decir, nos involucramos activamente en una situación o actividad. Luego pasamos a la observación reflexiva, donde pensamos sobre esa experiencia desde diferentes perspectivas, analizamos lo que sucedió y por qué. Esta reflexión nos lleva a la conceptualización abstracta, donde formamos ideas, teorías o generalizaciones basadas en nuestras observaciones. La última etapa del ciclo es la experimentación activa, donde ponemos a prueba esas nuevas ideas y conceptos en situaciones nuevas, lo que a su vez genera nuevas experiencias concretas, y el ciclo comienza de nuevo. Este enfoque es muy valioso porque conecta la teoría con la práctica de una manera muy directa y personal. Un ejemplo claro sería aprender sobre ecología no solo leyendo libros, sino participando en un proyecto de reforestación o realizando trabajo de campo para analizar un ecosistema local. Después de la actividad, experiencia concreta, los estudiantes reflexionarían sobre lo observado, discutirían sus hallazgos, observación reflexiva, entenderían los principios ecológicos subyacentes, conceptualización abstracta, y quizás planificarían nuevas acciones para proteger el medio ambiente, experimentación activa. Hemos recorrido un camino fascinante a través de algunas de las teorías pedagógicas más influyentes. Desde la precisión del conductismo hasta la profundidad del aprendizaje experiencial, cada una de estas perspectivas nos ofrece una lente única para entender el complejo proceso de aprender. Es importante recordar que estas teorías no son mutuamente excluyentes. De hecho, a menudo se complementan y pueden integrarse para crear enfoques educativos más ricos y efectivos. Estas teorías no solo nos ayudan a entender mejor cómo aprendemos, sino que también nos ofrecen herramientas prácticas para mejorar la educación en todos los niveles. En el contexto de México, con su rica diversidad cultural y sus desafíos educativos particulares, comprender y aplicar estas teorías de manera reflexiva puede ser especialmente poderoso. Al adaptar estas ideas a nuestras aulas y comunidades, podemos fomentar un aprendizaje más significativo, equitativo, y que realmente empodere a nuestros estudiantes para el futuro. La clave está en ser educadores y aprendices curiosos, dispuestos a experimentar, reflexionar y adaptar nuestras prácticas en beneficio de todos. Espero que este recorrido les haya sido útil e inspirador. Los invito a seguir explorando, a cuestionar y a aplicar estos conocimientos en sus propios contextos. La educación es un viaje continuo de descubrimiento tanto para el que enseña como para el que aprende. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima. Sigamos construyendo juntos un futuro educativo más brillante para México.